¿Listo? Entonces, continuamos. Terminamos de ver el primer tema que era gerundio. Igual aquí abajo en el blog ustedes saben que cuentan con dos videos en los cuales les están dando la explicación y es pues básicamente lo mismo que yo les he dado acá. ¿Listo? Yo no estoy repitiendo nada que no esté ahí. Ahora vamos con el segundo tema. ¿Listos? El segundo tema son las questions. ¿Listos? Entonces, normalmente ustedes saben que cuando tenemos o cuando vamos a hacer una pregunta en cualquier en cualquier tiempo gramatical, lo único que hacemos nosotros es invertir dos elementos que hay en la oración. Recuerden que la estructura de una oración siempre va eh, el personal pronoun o subject, que es la persona quien hace la acción, va el auxiliar que lleve el tiempo gramatical. Después del auxiliar va a ir el verbo conjugado en el tiempo gramatical que corresponda y por último va a ir el complemento de esta oración. ¿Qué pasa? Para hacer las preguntas nosotros invertimos los dos primeros elementos, es decir, el personal pronoun o subject y el auxiliar. Pasa a estar en primer lugar, como nos damos cuenta aquí en esta estructura, pasa a estar de primero el auxiliar y después del auxiliar va a venir a estar el personal pronoun. Recuerden que el auxiliar pues siempre va a ir de acuerdo al tiempo gramatical que se esté trabajando. ¿Listos? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Do you speak English? Are you sad? Does Isabella clean the house? Has Marcos ever been in San Andrés? Have you been in Cartagena? Son ejemplos pues de preguntas que normalmente nosotros hacemos con en cualquiera de los tiempos gramaticales. ¿Listos? Pero ¿qué sucede? Que nosotros también podemos hacer preguntas un poco más específicas haciendo uso de algo que nosotros conocemos como las WH questions. ¿Listos? Estas de acá. ¿Listos? ¿Qué sucede? Que esas WH questions, depende de la que estemos utilizando, nos va a dar, tiene un significado diferente y vamos a estar averiguando por información específica. ¿Listos? ¿A qué nos referimos con información específica? Entonces, de acuerdo al WH question que utilizamos, va a haber un significado de esa WH question. Entonces, por ejemplo, what, que puede significar qué o cuál. ¿Listos? Estamos preguntando por la forma o por el modo en que se hace algo. ¿Listos? What are you up today? What did you tell her? ¿Listos? Conservamos la misma estructura que teníamos en las preguntas sin ningún tipo de WH question. Conservamos la misma estructura, si se dan cuenta. Lo único que hicimos fue anteponer esa WH question. ¿Listos? Entonces colocamos la WH question. Después va a venir el auxiliar del tiempo gramatical en el que estemos hablando. Va a ir el pronombre o sujeto de la oración, verbo y por último el complemento. ¿Listos? Entonces conserva la misma estructura. ¿Cuál es la única diferencia en cuanto a estructura? Que se agrega o se antepone el WH question que estemos trabajando. Entonces, what para preguntar por qué o cuál. El who, que es para preguntar por personas. Who did you see there? Who opened the door? El whose, que se utiliza para propiedad, cuando queremos saber a quién le pertenece algo. Entonces, whose blouse is this? Whose keys are these? El when, que lo utilizamos para preguntar por tiempo, cuando estamos hablando de cuándo. Entonces, when are you traveling? When did they leave? When is your birthday? El where, que es para lugar. Where did you go? Where did you go last night? Perdón acá. Where did you go last night? Where are the kids hiding? El why, que es para preguntar por razones, el porqué de algo. ¿Listos? Preguntar motivos o razones. ¿Listos? Why are you taking so long? Why is this so expensive? ¿Listos? Y si lo combinamos con el auxiliar don't, que es el auxiliar del presente simple en negativo, estamos haciendo una sugerencia en forma de pregunta. Entonces, why don't I help you?
Why don't you do the homework? Why don't you clean the house? ¿Listos? Entonces son como sugerencias en forma de preguntas cuando utilizamos el why junto con el don't. Tenemos otro WH question que es which, que es para preguntar por cuál o cuáles. Which one is yours? The blue or the red? Which one of the paper is yours? Which one of the papers is yours? Entonces, ¿cuál es el tuyo? ¿El azul o el rojo? ¿Cuál de los trabajos es el tuyo? ¿Listos? Pregunta de cuál. Tenemos el how, que no empieza por WH, pero sigue siendo parte de las WH questions y tiene varias combinaciones. Entonces, dependiendo de la combinación que tenga, será que se va a utilizar. Entonces, el how solito es para preguntar por el modo en que se hace algo, el cómo se hace algo. ¿Listos? Entonces, how are you? How was your flight? How do you prepare coffee? How do you do a rice? How did you do the homework? ¿Listos? Estamos preguntando que nos expliquen cómo se realiza algo, como el paso por paso de cómo se realiza algo. ¿Listos? Y les había dicho que combinándola con adjetivos o adverbios, pues puede cambiar el significado que tiene. Entonces, si combinamos con how far, far se está refiriendo, far es un adjetivo que se refiere a algo que está lejos. Y si lo combinamos con el how, sería algo como de cómo de lejos está, a qué distancia está. ¿Listos? Entonces, how far is Pattaya from Bangkok? How long? Long es algo largo o de larga duración. ¿Listos? Entonces, si lo combinamos, ¿qué tan largo o qué tan demorado es? How long will it take? ¿Cuánto tiempo tomará? El how many, how much son los que utilizamos para hacer preguntas en cuanto a la cantidad de algo. Recuerden que how many para cosas que son contables y el how much para cosas que no se pueden contar. ¿Listos? Entonces, how many porque estamos hablando de carros. How many cars, porque estamos hablando de carros y los carros se pueden contar. Un carro, dos carros, tres carros. ¿Listos? Pero cuando hablamos de how much, no podemos contar la cantidad. Por ejemplo, how much cheese is in the fridge? ¿Cuánto queso hay en el refrigerador, en la nevera? ¿Listos? Cuando lo combinamos con old, que es viejo, nos estamos refiriendo a la edad. Entonces estamos preguntando por la edad de algo o de alguien. No siempre va a ser una persona, puede ser una cosa. ¿Listos? Entonces, how old are you? Pero yo puedo también preguntar, how old is the car? ¿Qué tan viejo es el carro o cuántos años tiene el carro? ¿Listos? No solo me refiero a una persona. Esta era la explicación de los dos temas. Rápidamente paso a decirles cómo se van a desarrollar los ejercicios. Entonces, como ustedes están acá en su curso, en el Classroom, ingresan al primer enlace que tenemos acá, que los manda a una tarea. Perdón, a una tarea que son los apuntes, ¿no? Los apuntes Fifth Session. Entonces aquí ustedes ya saben que deben subir los apuntes de la sesión o los apuntes de su cuaderno de todo lo que hicieron hoy. ¿Listos? Este segundo enlace que hay acá corresponde a un ejercicio súper chiquito que es de infinitivos y de gerundio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes acá? Tienen una imagen. Vamos a abrir la imagen y nos aparece esta imagen. La vamos a agrandar, yo sé que está un poquito borrosa, pero la vamos a agrandar. ¿Y cómo vamos a desarrollar esto? Muy sencillo. No necesito que me copien la imagen o que me dibujen la imagen en el cuaderno ni que la peguen, necesito es la oración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo. Dice, ¿qué están diciendo estas personas? Completa las oraciones utilizando un verbo de la caja o del cuadro. ¿Y qué tenemos que hacer? Necesitamos seleccionar si ese verbo va en gerundio, es decir, con ing, o si va a ir en infinitivo. ¿Listos? Es decir, que el verbo va sin conjugar y con la partícula to antes de. ¿Listos? Muy sencillo. ¿Cómo lo van a hacer? Voy a hacer dos ejemplos de los que hay acá.
¿Listos? Entonces, el primero dice, em, la primera oración dice, Will you please be quiet? I'm trying, space, to the music. ¿Listos? Recordemos que en uno de los videos nos decían que no pueden haber, que cuando hay dos verbos seguidos, no pueden estar, digamos, los dos de la misma manera. ¿Listos? Entonces, primero necesitamos saber qué verbo va a ir. ¿Listos? Como nos están hablando de music, inmediatamente music nos va a referir al verbo que. Nos va a referir o nos va a llevar al verbo listen, que es escuchar. Entonces ya sabemos qué verbo pertenece a nuestra oración. Entonces la primera va, will you please be quiet? I'm trying. Si se dan cuenta, el verbo anterior al que necesitamos poner está con ing, es decir, que ya tiene el gerundio. Nos están hablando en presente continuo. ¿Por qué lo sé? Porque aquí está el I'm. Recuerdan que les dije en el video anterior que si había verbo to be antes, el verbo siguiente necesitaba ser en gerundio o tener gerundio, tener ing. Pues muy bien, aquí lo estamos viendo. Eso quiere decir que yo el verbo que sigue no lo puedo colocar otra vez en ing. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a colocar en infinitivo. Entonces, will you please be quiet? I'm trying to listen to the music. ¿Listos? Ahora acá vamos a elegir otra oración. Digamos que voy a elegir la oración número 4. Number 4. Y la oración dice, if I am working at home, I often stop, space, the sun go down. ¿Listos? Si yo trabajo en casa, normalmente voy a parar, espacio, el sol bajar. Entonces, ¿qué está haciendo ella por la ventana? Está mirando. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos y buscamos cuál es el verbo que se parece a mirar, a observar o a ver. Entonces, si yo me voy para la cajita de verbos, tengo listen, que ya lo utilicé. Tengo watch, come, marry, feed, come, shout, go, tell and throw. ¿Listos? Entonces, ¿qué hago? Pues el verbo que más se me parece a lo que ella está haciendo es watch. ¿Listos? Entonces, ahora necesitamos saber si va a ir en gerundio o si va a ir en infinitivo. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Siempre tengo que revisar cuál es el verbo o la palabra que antecede al espacio donde yo tengo que llenar el verbo. ¿Y qué hago? Me voy a ir. ¿Se acuerdan que hay un listado de verbos? Que si ese verbo va antes, nosotros el verbo que sigue por obligación tiene que llevar en gerundio. Pues vamos a revisar si el verbo stop hace parte de esos verbos. Entonces vengo yo acá, por eso les hice copiar en el cuaderno para que tengan todo esto en el cuaderno. Y vamos a revisar, ¿será que está stop aquí? Y si revisamos, aquí está el verbo stop. ¿Listos? Entonces ya tengo stop, ya sé que el verbo por obligación, el que sigue, tiene que ir en gerundio. Es decir, que tiene que ir con ing. Entonces, if I am working at home, I often stop watching the sun go down. ¿Listo, chicos? Eso es lo que tienen que hacer, únicamente copiar las imágenes, perdón, copiar las oraciones. Las imágenes no me interesan, las oraciones las imágenes son para que ustedes se guíen. Y después de eso, después de que terminan eso, pues toman su foto, la suben a la plataforma, solo la foto de este ejercicio en esta actividad. No me tienen que subir todos los apuntes a esta actividad. Entonces, solo la foto de este ejercicio a esta actividad. Los apuntes ya saben que van en la otra actividad. Y a las 10 de la mañana a ustedes les van a aparecer dos cuestionarios. Aquí les voy a mostrar cómo va uno de ellos. El de gerundio o el de infinitivo. Entonces, lean las instrucciones. Es seleccionar si es gerundio o es infinitivo. Por ende, son únicamente dos opciones lo que vamos a tener. ¿Listos? Entonces, tenemos la primera oración. I pass by. ¿Listos? I pass by space every evening for a month. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Recuerdan que les dije que siempre tenían que revisar qué era la palabra que antecedía al espacio que tenemos que llenar. Pues muy bien, by es una preposición. Si ustedes se devuelven al cuadrito que tienen apuntado en donde están las preposiciones, vamos a buscar acá y si ven aquí abajo está by, es una preposición. Quiere decir que el verbo que sigue por obligación tiene que ir en gerundio. ¿Qué hacen? Pues van y escogen su gerundio.
y marcan el gerundio. ¿Listos?